12 neuronas y las neuronas son digamos que la unidad principal. Pero las neuronas van a hacer funciones como soporte de las células, mielinización, en general, funciona el sentido nervioso, la capacidad que tiene, ¿no? Para funcionar, procesar y comunicar. Esa es la característica principal. Manejar la información. ¿Y esto qué implica? Que puede responder a cambios continuos en el medio exterior, en el medio interior, ¿no? Es lo que se llama homeostasis. Va avanzando constantemente en el medio externo y en el medio interno. Y en realidad comanda todas las otras funciones de todos los tejidos, solo mover en el vehículo. Ahora una clasificación una clasificación anatómica que normalmente se clasifica el sistema nervioso central y periférico. El central va a incluir el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, luego está el sistema nervioso periférico, que va a incluir dos tipos, el somático y el autónomo. El somático quiere decir los nervios que inervan músculos en forma de unidad, ¿no? Los 12 pares craneales, los 31 pares cerebrales. Y el autónomo va a incluir el sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema endocrinino. Funcionalmente se va a clasificar en somático voluntario y autonómico, ¿no? El somático es el primero al músculo esquelético. En cambio, el autónomo controla el resto de funciones de las vísceras de nuestro organismo, ¿no? Frecuencia cardíaca, función granular, ¿no? Y se subdivide en simpático y parasimpático. Esa es la clasificación estructural y funcional. Entonces, nosotros tenemos entonces en el tejido nervioso dos cosas, ¿no? Vamos a tener células, las neuronas y las células de la glía. Las células de la glía no tienen capacidad de transmisión, de neurotransmisión. Y se pueden dividir en dos grandes grupos las células de la glía: el sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las células comunes, como células de Schwann, las células de satélite, aunque en realidad puede haber más células, ¿no? Todavía se están estudiando, ¿no? Hay más células. Hay células, por ejemplo, neuronas de retina, pueden vivir fuera del sistema. Pero esas son las más comunes. Y dentro del sistema nervioso central vamos a tener cuatro: los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglia y los epidendrocitos. Todos derivan en general de neuroendocrino, excepto la microglia, que es microglia. Normalmente vamos a ver que el sistema nervioso central tiene porciones bien definidas. Una porción que se va a llamar sustancia gris, usualmente agrupa a los cuerpos neuronales, ¿no? Y sobre todo a algunos de sus prolongaciones más cortas. En cambio, la sustancia blanca suele referirse a fibras de las neuronas, es decir, a sus axones largos, ¿no? Entonces, todo lo que son los axones, fibras nerviosas, se va a denominar sustancia blanca. Sustancia gris, todo lo que es el cuerpo neuronal. Y va a depender de la ubicación. Por ejemplo, en el cerebro, la sustancia gris suele estar en la parte más periférica y se denomina corteza. La sustancia blanca está más profunda. Pero en el cerebelo, por ejemplo, es a la inversa, ¿no? Entonces, normalmente en la sustancia gris va a haber oligodendrocitos, astrocitos, fitoplasmáticos y microbios, ¿no? En la sustancia blanca va a haber oligodendrocitos, pero en este caso se va a llamar interfasciculares, astrocitos fibrosos y microbios. Entonces se distribuyen así, ¿no? En realidad hay todos estos, ¿no? Y en cambio los ependimocitos van a ser células de revestimiento, como vamos a ver.
claro a la neurona, ¿no? La neurona va a ser la unidad estructural, la unidad funcional del tejido nervioso, por su capacidad, ¿no?, de poder recibir, enviar y analizar la información. Y puede modificar, ¿no?, o cambiar la polaridad de su membrana central, ¿no? Eso se llama despolarización, ¿no? Normalmente, una neurona clásica va a tener un cuerpo, soma, así se llama, o pericarión, y dos tipos de prolongaciones. Unas prolongaciones más cortas, que se van a llamar dendritas, y la más larga, usualmente única, que se va a llamar axón, ¿no? Entonces, el axón es una prolongación larga. Las dendritas, usualmente, estas son más cortas, como les dije, pero más numerosas, ¿no? Entonces, tenemos las dendritas, el soma o cuerpo, tenemos el axón, y el axón suele terminar una porción dilatada, ¿no?, el telodendrón, ¿no?, porción dilatada. Casi siempre las dendritas son receptoras, reciben información. El axón, en cambio, lleva información del cuerpo o soma hacia la periferia. Por lo tanto, el soma suele tener una función centrífuga. Lleva información del cuerpo neuronal hacia la periferia. En cambio, las dendritas se centrípetan porque van desde la periferia hacia el centro. Y otras neuronas las reciben hacia el centro del músculo, ¿no? Entonces, en el ejemplo del costado vemos la región receptora, que está llevada por el soma y las dendritas, la región conductora, que sería el axón propiamente dicho, y la efectora, el telodendrón, ¿no? Ahora, en general, a las prolongaciones neuronales, en general se les llama neuritas, ¿no? O sea, las neuritas incluyen al axón y a las dendritas. Entonces, las neuronas se pueden clasificar por la forma que tengan o la función que cumplen. La forma básicamente se caracteriza en cuántos dendritas tienen, porque casi todos tienen un axón, usualmente, ¿no? Y se pueden clasificar de acuerdo a unipolar, bipolar, pseudo-unipolar y multipolar, como vamos a ver ahora. Entonces, lo clásico es la neurona multipolar, que tenga un solo axón, su telodendrón, y múltiples. Eso es lo clásico, ¿no?, lo más común. Luego ver el otro extremo, las neuronas bipolares, que van a tener una sola dendrita y un solo axón en planos opuestos, ¿no? Es lo más común, es lo menos común. Es raro encontrar las neuronas unipolares, en las que el axón y la dendrita están juntas. Casi siempre se ve en el periodo embrionario y en otro tipo de animales, pero en el ser humano probablemente no los encontramos. Y luego están las pseudo-unipolares, en las cuales axón y dendrita se han fusionado y tienen una raíz común, ¿no? Entonces, emerge como una raíz común y se subdivide en una rama que va a ser el telodendrón, perdón, el axón y la dendrita, ¿no? Entonces, lo más común es que sean multipolares. Las bipolares casi siempre se ubican en los receptores especializados, por ejemplo, la mucosa olfatoria, la retina, ¿no es cierto?, en algunos ganglios vestibulares y cocleares de los ojos, ¿no?, son de ese tipo. Las pseudo-unipolares, en cambio, van a encontrarse en la raíz dorsal de los nervios espinales. ¿Se entiende eso? No, no entraba aquí, ¿cierto? La raíz dorsal del nervio. Ahí te lo voy a decir. En cambio, las unipolares, usualmente en un adulto no lo encontramos, ¿no? En las pseudo-unipolares, sí, los ganglios, ¿no?, los dorsales, ¿no?, nervios espinales y craneales, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, funcionalmente se pueden clasificar en tres tipos: neuronas sensitivas o aferentes, es decir, reciben estimulación sensitiva desde la periferia en sus receptores, ¿no?, y llevan la información hacia el sistema nervioso central.
motoras o eferentes serán lo contrario. Usualmente su cuerpo neuronal está dentro del sistema nervioso central y emerge como un nervio espinal, por ejemplo, puede terminar en un músculo, en una glándula, ¿no? Y ejecutan la respuesta, ¿no? Entonces se llaman efectoras motoras. Y casi siempre motora porque actúa sobre un músculo, ¿no? Y las interneuronas son neuronas que las comunican, ¿no? Ahora, esto casi siempre se refiere a un arco reflejo en la médula espinal, ¿no? En la médula espinal siempre hay un arco reflejo, es decir, va a haber receptores en cualquier parte de nuestro cuerpo que están inervados por una neurona. Esa neurona lleva la información hacia la médula espinal a una interneurona, y luego la interneurona se comunica con una motora. Y eso genera un arco reflejo. Los arcos reflejos son movimientos estereotipados. Por ejemplo, yo piso un clavo, ¿cuál es mi respuesta? Pero eso no he pensado en hacer eso. Eso no ha llegado al sistema nervioso, al encéfalo, sino ha sido la respuesta de la mente, un arco reflejo, ¿no? Cuando se habla del sistema nervioso central es un poco más complejo la respuesta, ¿no? Entonces, las sensitivas o aferentes a su vez pueden recibir información somática, por ejemplo, sensaciones de dolor, temperatura, tacto, presión, ¿cierto? O viscerales, sobre todo el dolor, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubican las somáticas? En todas nuestras superficies, como la piel, por ejemplo, ¿no? Órganos internos, músculos, hemos hablado, por ejemplo, de los órganos tendinosos de Golgi, ¿no es cierto? Que servían para la propiocepción, por ejemplo, ¿no? O viscerales, sobre todo en la mucosa de los órganos, ¿no? En las glándulas, los vasos sanguíneos. Las motoras pueden lo mismo ser somáticas o viscerales. Si son somáticas, básicamente tienen función sobre el músculo isquémico. Si son viscerales, sobre el músculo liso involuntario, ¿no? ¿Perfecto? Y casi siempre esta se ubica en la médula espinal. El cuerpo está en la médula espinal. En las interneuronas las comunican y siempre están dentro del sistema nervioso, ¿no? Entonces, tenemos una neurona motora, ¿no? Ahora, normalmente la respuesta puede ser en 1 o en 2 pasos. Lo más común es que sea en 2 pasos. Una primera neurona está en la médula espinal, sale con un nervio, hace contacto con otra neurona que está fuera del sistema nervioso. Cuando las neuronas están fuera del sistema nervioso central, sus cuerpos se agrupan y forman lo que son ganglios, ¿no es cierto? Ganglios neuronales. Entonces, en esos casos se habla de una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En fisiología van a hablar mucho de eso, ¿no? La neurona presináptica y la neurona postsináptica. La presináptica es la que su cuerpo está dentro del sistema nervioso central y emerge como un nervio. Hace contacto con una postsináptica y ese tiene el efecto sobre el músculo, sobre la pulsión que tiene. Casi siempre esta comunicación entre estas dos neuronas usa acetilcolina. La presináptica. La postsináptica depende si es el sistema nervioso simpático, si es parasimpático o simpático, dependiendo de eso, qué tipo de respuesta vaya a tener, ¿ya? Pero casi siempre la respuesta o la intercomunicación entre la neurona pre y la postsináptica es acetilcolina. Ahora, en el músculo hemos dicho es acetilcolina, ¿cierto? Ahora, las sensitivas, como les he dicho, casi siempre son pseudo-unicelulares, ¿cierto? Ahora, las neuronas pueden variar en la forma que tengan. Pueden tener un cuerpo pirámide, se llaman células pirámide. En la corteza cerebral, en el área motora, por ejemplo, hay un conjunto de neuronas que se llama la vía pirámide, son neuronas pirámides. A veces son pequeñitas y redondeadas, así tenemos, o a veces son así, redondeadas con una arborización marcada de sus dendritas. Esto se ubica sobre todo en el cerebelo, las células de Purkinje se llaman, ¿no? Las células de Purkinje, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Vamos a ver la anatomía de una neurona. Normalmente las neuronas son células con
gran capacidad de síntesis metabólica, puede sintetizar muchos elementos, pero su capacidad de regeneración es, bueno, generalmente se considera a grandes rasgos que no tiene, ¿no? Aunque se han descubierto ciertas zonas del cerebro, como la amígdala, la frecuencia, ¿no?, que podrían tener capacidad, pero eso está en estudio. Por ahora se considera que no tienen capacidad de, entonces no pueden tener mitosis, pero pueden hacerlo, ¿no? Porque no tienen capacidad, ¿no? Entonces, el soma o cuerpo es la porción central donde están los núcleos, el núcleo, que usualmente es único, ¿no? Y que rodeando al núcleo, insisto, todo lo que estamos viendo acá es el núcleo. Rodeando al núcleo va a haber una sustancia medio azul, ¿no?, parchada, que le llaman la sustancia tigroide, le llaman, ¿no? El núcleo más o menos mide de 3 a 18, casi siempre tiene uno o dos núcleos. Lo más común es que tenga uno, ¿no? Y la cromatina está bien condensada. Esa forma característica de núcleo y nucleolo prominente le da una morfología característica de ojo de buey o ojo de lechuza, le llaman. Porque siempre la neurona tiene esta forma de un ojo, ¿se dan cuenta? Siempre va a tener esa característica de un ojo, ¿no? Esa característica de ojo de buey o ojo de lechuza, le llaman, ¿no? Ahora, el retículo endoplásmico rugoso está muy desarrollado. La parte de Golgi también, ¿no? Porque los neurotransmisores se sintetizan dentro del soma, ¿no? La parte proteica, obviamente, en el retículo endoplásmico, y el Golgi, la parte de la vesícula, de forma vesículas, las membranas, ¿no? Ahora, la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso se tiñe mucho con algunos tintes como el azul de metileno, y se forma esta sustancia tigroide, que se le llama corpúsculo de Nice. Al final es la L, ¿no? Nice. Entonces, se va a llamar corpúsculos de Nice. Ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Pero no solo eso. Muchas neuronas pueden tener, usualmente tienen glucógeno, a veces tienen neuromelanina que les da un color oscuro, o lipofucsina, un color amarillo. La lipofucsina es un marcador de desgaste, ¿no? ¿no? Por ejemplo, la sustancia negra dentro del cerebro va a tener granos de melanina. La melanina es la que le da ese color. Yo puedo ver esas neuronas de color negro sintético por la melanina. Entonces, justamente el retículo endoplástico rugoso es el que se agrupa en varios cúmulos y se van a llamar polisomas, y a eso es a lo que se le va a llamar los corpúsculos de Nice o cuerpos de Nice, ¿no? O sea, toda tinción básica, todo colorante básico, así. Son todos los azules, ¿no? El azul de tolivina, ¿no? Ahora, la tinción PAS puede tener algunos elementos como la lipofucsina, por ejemplo, ¿no? Ahora, la neuromelanina ya les dije, ¿no? Casi siempre está en la sustancia negra, por ejemplo, y es debido a la presencia de dopamina. ¿Por qué? Durante el proceso de la producción de la dopamina, a partir de un aminoácido que es la tirosina, se va a producir la metildopa, la dopa, y como producto residual de este, entonces, usualmente donde hay melanina es porque son neuronas productoras de dopamina, dopamina, ¿no? Entonces, sustancia de Nice. Ahora, a veces se puede ver esto, una estructura como una raqueta, que es el corpúsculo de Barr, ¿no? Que es el cromosoma X inactivo. Normalmente está presente en mamíferos hembras, y en ese caso en mujeres, ¿no? Entonces es un marcador de sexo, ¿no?, genético. Ahora, normalmente las dendritas tienen los mismos elementos que el soma, ¿no? Por lo
tanto las dendritas se pueden teñir junto con el sol. El axón no. La parte inicial del axón va a tener una estructura del citoesqueleto que se llama cono axónico, que impide la migración de estos elementos hacia afuera. Es una forma de distinguir qué es un axón o qué es una dendrita, es ver la tinción con un colorante básico. Si veo corpúsculos de Nis en una prolongación, esta es una dendrita. Normalmente los axones no se tiñen con los corpúsculos de Nis, ¿no? Ahora, normalmente la neurona va a mantener su forma gracias al citoesqueleto, ¿no? Va a contener proteínas que forman el esqueleto, pero que no solo forman el esqueleto, sino van a participar en un movimiento activo que va del cuerpo al axón y del axón al cuerpo. Un movimiento axónico, ¿no? Entonces va a haber microtúbulos, filamentos intermedios o neurofilamentos y los microfilamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los filamentos intermedios tenemos los neurofilamentos LMH. Eso de acuerdo a la base, al peso molecular, ¿no? L de low, ¿no? M de medium y H de high, ¿no? O sea, alto peso, peso medio o bajo peso molecular, ¿no? Entonces, para el retículo endoplásmico liso va a almacenar calcio, algo parecido como en el músculo, ¿no? Entonces, las dendritas son las poblaciones más pequeñas, ¿no? Que conducen, hemos dicho, la información desde el exterior hacia la. Ahora, estudiando se ha visto que una dendrita suele tener ciertas prolongaciones, ¿no? Se van a llamar las espinas dendríticas, ¿no? Entonces, y van a estar relacionadas con la sinapsis, ¿no? Cuanto más espinas, mayor cantidad de sinapsis en el tejido, ¿no? Entonces, las espinas sinápticas, y se ha visto que en neuronas donde hay menos espinas dendríticas, generalmente refiere patologías como demencia, problemas en el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas espinas dendríticas, ¿no? Son prolongaciones de la membrana y el citoplasma, ¿no? Pero también cambian con la edad. O sea, son más cuando envejecen jóvenes, disminuye su densidad en adultos mayores. Y por lo tanto, se pueden incrementar con el aprendizaje, ¿no? La estimulación, ¿no? Una actividad repetitivamente, el aprendizaje desarrolla las espinas dendríticas. Entonces, tenemos el cuerpo y luego tenemos el axón o cilindro que termina en el telo, en el extremo terminal, ¿no? Esta es una prolongación, hemos dicho, única, ¿no es cierto? Ahora, su longitud es variable. Pueden medir algunos micrómetros, incluso hasta milímetros o centímetros, ¿no? Ahora, normalmente en su citoplasma vamos a encontrar mitocondrias, retículo plasmático liso y sobre todo vesículas de transporte. Vesículas de transporte que van y vienen, ¿no? Normalmente va a tener como una especie de raíz en la que se ancla en el citoplasma, se llama el cono axón. Y este sitio justamente es el que evita que el citoplasma del cuerpo pase hacia el axón. Su citoplasma es totalmente diferente, ¿no? Y aquí se origina también el potencial de axón, ¿no? En el axón entonces vamos a encontrar esto, el transporte axónico. Resulta que la neurona va todos los días transporta sobre todo los neurotransmisores. Los neurotransmisores se sintetizan en el zócalo del cuerpo, tienen que llegar hasta el axón, ¿no? Y lo va a hacer gracias a dos proteínas, la cinesina y la adenina. La cinesina es un transporte anterógrado, quiere decir del cuerpo hacia el telo, y retrógrado del telo dendronal, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué
moviliza el transporte retrógrado? Materiales recaptados por endocytosis. Por ejemplo, muchos de los neurotransmisores tienen enzimas en el espacio extracelular y las degradan. Y estos elementos tienen que ser recaptados, ¿no? Para volver a sintetizar esto. Por ejemplo, cuando hicimos músculo hablamos de la acetilcolina. Y gracias a una enzima, la acetilcolinesterasa, se dividía en dos partes, ¿no? En dos partes, ¿no? La acetil y la coenzima. Estas tienen que ser recaptadas por vesículas endocíclicas, volver al citoplasma, al núcleo, perdón, al cuerpo, y volverse a sintetizar y volverse a hacer llevadas otra vez al eso. Pero algunos virus, por ejemplo el virus de la varicela, el virus de la rabia, pueden usar este transporte para llegar al sistema nervioso. O algunos virus como el herpes, por ejemplo, por vía axónica llegan a los ganglios, a los cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central y residen ahí, ¿no? Por eso es que el herpes no tiene cura, no tiene brotes, ¿no? Cuando tienes inmunosupresión, te brota el herpes, ¿no? Luego mejora tu sistema inmunológico, desaparece, pero nunca te puedes curar porque viven estos virus latentes aumentando los cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. Y el movimiento aterógrado que moviliza organelos, vesículas y sobre todo las macromoléculas de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, el transporte Entonces, se considera el extremo negativo en caso del soma-cuerpo y el extremo positivo en caso del telodendrón, ¿no? Entonces, ¿qué es una sinapsis, no? Hemos estado mencionando eso. La sinapsis es la comunicación de dos neuronas, ¿cierto? Entonces, normalmente se considera que hay dos tipos de sinapsis: sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. La más común son las sinapsis químicas, en donde participa un intermediario, ¿no? Un neurotransmisor. Normalmente la neurona transporta su información en forma eléctrica, como despolarización. Pero en el intersticio entre neurona y neurona va a haber una molécula química que luego llega a la neurona posterior y va otra vez a producirse información eléctrica. Eso es lo común. Pero a veces hay sinapsis eléctricas donde no hay neurotransmisores, ¿no? Básicamente hay paso de iones de una neurona a la otra, ¿no? Entonces, pero casi no se encuentran en el cerebro. Es más común en animales invertebrados, ¿no? Entonces, nosotros para comunicarnos entre neuronas necesitamos un intermediario, neurotransmisores. Ahora, los neurotransmisores van a ser de diferente naturaleza, vamos a ver ahora. Si bien es cierto, lo más común es que sea una comunicación axodendrítica, puede haber sinapsis de todo tipo. Por ejemplo, axosomática. Termina el axón y hace contacto con el cuerpo del neuronal. Axónica en personas. Axodendrítica o axoespinosa, ¿no? Entonces, no necesariamente se cumple esa comunicación entre dendrita y axón, ¿no? Entonces, normalmente en una sinapsis vamos a ver, este sería el cuerpo de la neurona postsináptica y este sería uno de las prolongaciones o botones axónicos del telodendrón. Hemos visto que el telodendrón se dilataba, ¿no es cierto? Se dilataba y terminaba en prolongaciones. Esas prolongaciones se rematan en dilataciones que se llaman los botones sinápticos. Entonces, los botones sinápticos tienen una dilatación, donde va a haber mucho, sobre todo, mitocondrias y vesículas, ¿no? En el otro lado opuesto va a estar la neurona, usualmente el cuerpo o la dendrita de la neurona postsináptica, ¿no es cierto? Y una brecha o hendidura sináptica, ¿no? Entonces, normalmente en la neurona postsináptica va a haber receptores, ¿no? Receptores para el mensajero, ¿no? Para el neurotransmisor. Ahora, el neurotransmisor puede actuar de dos maneras: en forma directa,
casi siempre es un canal de sodio, se une en forma directa y abre el canal de sodio. Ingresa sodio y eso va a generar la despolarización. O otro lo va a hacer en forma indirecta. En un receptor se va a estimular la síntesis de un segundo mensajero, casi siempre de proteínas que va a producir, por ejemplo, AMP cíclico, ¿no? GMP cíclico, es decir, se va a unir a la proteína, a un canal, y lo va a activar así, ¿no? Hay de esos dos tipos, directos e indirectos. En cambio, en la vesícula presináptica siempre va a haber canales de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a participar en la fusión de las vesículas de los neurotransmisores, ¿no? Llegan las vesículas por transporte axónico y gracias a un complejo de proteínas que se llama SNARE, donde vamos a encontrar la sinaptotagmina, y cuyo intermedio va a ser el calcio para fusionarse. Se fusionan, liberan el neurotransmisor y luego la membrana se va a reciclar y se va a unir otra vez a la membrana, ¿no? Y vuelve, ¿no? Este ciclo se repite. Y acá va a haber enzimas que degradan el neurotransmisor, ¿no? Porque estos neurotransmisores no pueden actuar durante mucho tiempo. Se hacen por milésimas de segundos. Inmediatamente las enzimas las empiezan a degradar, ¿no? Entonces, normalmente en una sinapsis va a haber dos tipos de respuesta. Una respuesta excitatoria y una respuesta inhibitoria. La excitatoria, ¿qué quiere decir? Que va a producir despolarización, va a cambiar. Y casi siempre está relacionado a canales de sodio. Se van a aperturar canales de sodio, ya sea en forma directa o indirecta, y va a cambiar la polaridad del interior de la neurona. Pero en las sinapsis inhibitorias pasa lo contrario. Casi siempre son receptores unidos a canales de cloro. Entonces, cuando un neurotransmisor inhibitorio entra en contacto con su receptor, se apertura un canal de el cloro de carga negativa va a ingresar al interior y va a hacer la carga del interior de la célula más negativa. De lo que en la despolarización, ¿qué pasa? Cuando entran cargas positivas, se hace menos negativa. Nunca se hace positivo, ¿no? Se hace menos negativa. Pero cuando es una neurona inhibitoria, va a entrar más carga negativa. Y se va a hacer mucho más negativa. A eso que se va a llamar hiperpolarización. Y la hiperpolarización va a evitar que la neurona se despolarice, ¿no? Entonces, las sinapsis excitatorias usualmente aperturan canales. Ejemplos: acetilcolina, glutamato, serotonina. Las inhibitorias, por excelencia, el GABA, ácido gamma aminobutírico, que es también un receptor de las benzodiazepinas. Es una macromolécula y uno de sus componentes es un receptor de las benzodiazepinas, o el diazepam. Dos tipos de neuronas, ¿no? Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Una sustancia que va a modificar, ¿no?, la respuesta en una neurona de ese, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar un neurotransmisor? Primero, la sustancia debe ser sintetizada por la neurona precisamente, sí o sí. Y segundo, se debe liberarse solo con el estímulo, o sea, no liberarse en forma química. Va a haber diferentes tipos de neurotransmisores, desde gases, por ejemplo el óxido nítrico, urinas, como el ATP puede actuar como neurotransmisor. Péptidos, por ejemplo, la encefalina, la beta-endorfina, el neuropéptido y o la sustancia P. La sustancia P, por ejemplo, participa en el dolor, por ejemplo, ¿no? O la endorfina, que también son analgésicos o inhiben el dolor, ¿no? Las endorfinas, las encefalinas. Aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, el aspartato, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y la glicina. Esos son aminoácidos. Algunas aminas como la acetilcolina, serotonina, y ahí está, todas esas son aminas, ¿no? Esos son neurotransmisores, ¿no? Tipos de neurotransmisores. Entonces, pero casi todos son estimulantes o excitatorios. Muy pocos, como la
como el GABA son inhibitorios, ¿no? Es decir, suprimen una respuesta, no la activan. ¿La estáis entendiendo? Son las neuronas, ¿no? En forma general. Ahora vamos a ver las células de la neurona. Son las células de sostén de las neuronas, ¿no? Hacen que su vida sea más fácil, ¿no? Su funcionamiento sea más fácil. Algunas son parte del sistema nervioso central, otras del sistema nervioso periférico, como hemos visto, ¿no? ¿Cuáles eran? Astrocitos, oligodendrocitos, microglia, células de epéndimo y las células satélite y las células de Schwann. Entonces, funciones, en realidad, cada una de las neuronas tiene una función diferente. Estas funciones en general de todas juntas. Por ejemplo, la mielinización, las células de Schwann dentro del sistema nervioso central, o los dentro del sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Protección, por ejemplo, sostén, los astrocitos. A participar en la barrera hematoencefálica, los astrocitos. Regular los iones en el espacio intercelular, los astrocitos. Revestir cavidades, los ependimocitos. Producir líquido cerebral, los ependimocitos. Recaptura de neurotransmisores y reparación, los astrocitos. Varias funciones, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Primero vamos a ver a los astrocitos. Los astrocitos son las células más grandes de las neuroglias, ¿no? Las células más grandes que las neuronas. Y casi siempre suelen haber 10 neuroglias por cada neurona. Entonces, las neuronas no son la célula más abundante en el tejido nervioso, sino las neuronas. O sea, hay 10 neuronas por cada neurona. Entonces, los astrocitos son las células más grandes, ¿no? Parecen estrellas, por eso les nombran astrocitos, con prolongaciones gruesas y de longitud variable, ¿no? Estos astrocitos suelen ser de dos tipos: los protoplasmáticos y fibrosos. Los protoplasmáticos suelen estar ubicados en la sustancia gris, cerca a los cuerpos neuronales. Las prolongaciones suelen ser cortas, ¿no? En cambio, los fibrosos se ubican alrededor de las fibras nerviosas, se llaman fibrosos, ¿no? Sus prolongaciones son mucho más largas, por eso se llaman fibrosos también, y no ramificadas. Aquí sí están muy ramificadas, por eso se llaman protoplasmáticos. Los astrocitos, más o menos un ejemplo sería este, ¿no? Los astrocitos usualmente van a tener funciones muy variadas, pero una importante es que normalmente van a rodear a los vasos sanguíneos por fuera. Van a formar una capa, varios astrocitos. El vaso está aquí, los astrocitos vienen y le envuelven. Y van a formar una capa externa por fuera, totalmente. Aíslan el vaso respecto al tejido nervioso, ¿no? Y van a formar ahí lo que se va a llamar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero también van a revestir la superficie externa del encéfalo. Ahorita vamos a ver la membrana piálica, ¿no? Algo característico importante de los astrocitos es que los filamentos de su citoesqueleto son muy característicos. Contienen una proteína que se llama la proteína ácida fibrillar, que solo está presente en los astrocitos. Ninguna otra célula del sistema nervioso central tiene esta proteína. Entonces, por ejemplo, a veces hay tumores del sistema nervioso central, ¿no? Y tú puedes marcar esta proteína del citoesqueleto. Entonces, si yo encuentro proteína ácida fibrillar biliar positiva en un tumor, ese tumor es un tumor derivado de las astrocitosis. Va a tener numerosas funciones. Primero, cuando una neurona se daña, van a
proliferar y van a cubrir la brecha que ha dejado la neurona, ¿no? Algo así como los fibroblastos, ¿no? Pero en el caso de los fibroblastos producían fibras de colágeno. Aquí no, estos proliferan y ocupan ese espacio, ¿no? Entonces, normalmente este va a ser la forma de cicatrización del sistema nervioso central, ¿no? La proliferación de los astrocitos, ¿no? Ahora, segundo, normalmente como revisten los vasos sanguíneos por fuera, todo elemento que vaya a pasar del vaso sanguíneo al tejido nervioso lo va a hacer a través, sobre todo, del citoplasma de los, el citoplasma capta la glucosa y los nutrientes, y al otro extremo está su otra prolongación, en contacto con la neurona, a través de su citoplasma pasan esos nutrientes y lo pasa directamente a la neurona, ¿no? Entonces, por eso le va a suministrar energía, ¿no? Glucosa. También, dentro del sistema nervioso central, en el encéfalo sobre todo, van a regular la concentración y la composición de las moléculas. Por ejemplo, los neurotransmisores. Pueden degradar o recaptar neurotransmisores. O sea, si ven que hay exceso de neurotransmisores, pues van recaptando. O iones, sobre todo potasio. Recaptan el ion potasio. Se ha visto que la acumulación de ion potasio puede ser tóxica para las neuronas. Entonces, ¿qué hacen? Recaptan el ion potasio constante. O el glutamato y el GABA. En las neurotransmisiones del sistema nervioso central, que son excitatorias, a veces se acumula glutamato y GABA. El exceso de glutamato y GABA también es neurotóxico para el cuerpo. ¿Qué hacen los astrocitos? Recaptan esto y lo degradan, ¿no? Entonces regulan por eso el medio extracelular inmediato a las neuronas. Regulan iones, los residuos de metabolismo, glutamato. De esa manera mantienen cuidadas, entre comillas, las neuronas, ¿no? Y también forman una barrera, la barrera hemato-encefálica. Entonces evitan que no cualquier sustancia pueda ingresar al sistema nervioso central, ¿no? Ahora, la reparación ya les dije, ¿no? Proliferación y ocupación de neuronas. Eso se llama neurogliosis. Cicatrización dentro del sistema nervioso central se llama neurogliosis. Neurogliosis. Entonces, vean, aquí tenemos un vaso sanguíneo, emite su prolongación y está cubriendo parcialmente. Viene otro astrocito de este lado, cubre este lado, este lado, este lado, y el vaso lo cubre totalmente, ¿no? Acá vemos cómo están cubriendo un vaso. En un esquema, y este es un tejido histórico. Estos son los astrocitos, ¿verdad? Este es un vaso sanguíneo. ¿Cómo emiten sus prolongaciones? Se van recubriendo el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando vemos los vasos sanguíneos dentro del sistema nervioso central, vamos a ver esto. La luz del vaso, la célula endotelial, tenemos dos en verde, ¿no? Su lámina basal en morado, y luego los astrocitos van a tener su propia lámina basal. Entonces la lámina basal de los astrocitos se va a fusionar con la lámina basal del endotelio, y luego están los pies de los astrocitos. Entonces la barrera hematoencefálica va a estar constituida por esos elementos, ¿no? Por célula endotelial, por lámina basal fusionada de las células endoteliales y los astrocitos, y los pies de los astrocitos. Entonces, toda sustancia que quiera atravesar del vaso al tejido tiene que atravesar todas esas capas. Y usualmente va a pasar a través del protoplasma o del citoplasma de los astrocitos. ¿Entienden? ¿He entendido eso de los astrocitos? Más o menos. ¿Qué parte de la mente? La de... ¿Cuál es? Era la endotelial. ¿Cuál más? O sea, lo normal es que un vaso capilar tenga su célula endotelial, ¿cierto? Y por fuera su lámina basal. Eso es lo más básico de un capilar sanguíneo. Los vasos más grandes, venas, arterias, tienen una capa media de músculo, pero
Pero los capilares, es donde se da el intercambio de nutrientes, oxígenos, se da en los capilares. No se da en las venas, no se da en las... Entonces, si bien es cierto, las arterias, las venas están revestidas también por las células, por los astrocitos, los capilares no están mucho más, porque ahí se da el intercambio de sustancias. Lo normal es entonces, la célula endotelial ahí adentro, su lámina basal por fuera. Pero por fuera de esto están los pies de los astrocitos, tapizándolo por fuera. Pero los pies de los astrocitos tienen su propia lámina basal. Esa lámina basal se fusiona con la lámina basal de la célula endotelial. Entonces, los capilares del sistema nervioso central van a tener célula endotelial, lámina basal fusionada y los pies de los astrocitos. Eso a nivel capilar. Y eso lo hacen en todos los capilares. Y eso se va a llamar la barrera hematoencefálica. ¿Se entendió? Ahora bien, normalmente hemos dicho que el tejido nervioso se conforma por neuronas y neuronas. La parte externa del sistema nervioso central está cubierto por tejido conectivo, por unas membranas de tejido que se llaman las meninges. Las meninges envuelven al encéfalo, lo recubren. Así como el periósteo al hueso, algo así. ¿No? Pero realmente nunca están en contacto directo con las neuronas del encéfalo. Los astrocitos emiten prolongaciones hacia la superficie externa del cerebro y de la médula espinal, y así como emiten pies sobre los vasos, emiten pies sobre la prolongación o la superficie más externa de los neuronas y forman un tapiz por encima. Ese tapiz es la barrera entre las meninges y las neuronas. Forman una capa interna. Y eso se llama la membrana pia. De tal manera que nunca el tejido conectivo nervioso está en contacto con, ni siquiera en el tejido, en el sistema nervioso periférico. Nunca las neuronas entran en contacto con ningún antígeno del organismo. ¿No? A ver, ¿estáis entendiendo? El segundo tipo de neuroglia van a ser los oligodendrocitos. Estas son mucho más pequeñas que las anteriores, pero también prolongaciones parecidas, pero más numerosas, ¿no? Un núcleo pequeño, esférico, y normalmente el oligodendrocito se va a encargar de la mielinización del sistema nervioso central. Eso vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa? Que los axones son citoplasma y una membrana celular por fuera, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, algunas células van a tener prolongaciones que van a envolver el axón, varias vueltas. Cuando una fibra nerviosa, un axón, está envuelto por estas células,